Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Nuestros corazones te pertenecen. Te amamos, Señor. Y necesitamos de ti siempre. Que tú nos alimentes, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes. Y rogamos, Padre, que en esta hora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, tú, Señor, nos concedas el privilegio de aprender de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, este párrafo de la palabra del Señor de Efesios capítulo 4 tiene como subtítulo La nueva vida en Cristo. Y nos explica, ¿verdad?, que es necesario que podamos vivir de acuerdo a los lineamientos de la palabra del Señor, porque ya somos nuevas criaturas, ¿verdad? El Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros, y cada vez que nosotros acudimos al Señor, ya sea para leer su palabra, ya sea para orar, ya sea para estar en la comunidad de su pueblo, ¿verdad? Es para que el Señor nos alimente, nos enseñe, ¿verdad? Nos dirija, nos guíe, nos muestre el camino con el que vamos a ir caminando día con día. La gracia de Dios es suficiente, ¿verdad? Y recuerdo el mensaje de nuestra hermana Mari, ¿verdad?, que nos hablaba acerca de la gracia de Dios, que es suficiente para cada día, ¿verdad? Hay un término que se conoce como la gracia suficiente. Y por esa razón, Dios no nos concede así de, como decimos, de golpe y porrazo, ¿verdad?, lo que le pedimos, ¿verdad? Porque después, ¿qué haríamos? ¿Verdad? Si no tenemos la necesidad de buscar a Dios día con día, ¿verdad? ¿En qué ocuparíamos el tiempo? ¿Verdad? Por eso Dios nos concede únicamente la gracia suficiente para este día. Tenemos cualquier necesidad. Cada uno de ustedes y yo tenemos una necesidad y siempre le estamos pidiendo a Dios. Pero Dios nos concede, dentro de su gracia, dentro de su amor, de su sabiduría, nos concede solamente la gracia que necesitamos para el día de hoy. Él nunca nos va a dejar. Pero el día de mañana también tenemos que doblar nuestras rodillas para pedirle la gracia para el día de mañana. La gracia de Dios, ¿verdad? Y bendito sea el nombre del Señor. La nueva vida en Cristo es una vida nueva. Segunda de Corintios, ¿verdad?, 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad?, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el capítulo 4, amados hermanos, de Efesios, nos habla de que esas cosas nuevas, pues son nuevas, son cosas que no teníamos, ¿verdad? Y nos habla, por ejemplo, de que la vida en Cristo es una vida de sacrificio, ¿verdad? Cuando no estamos en Cristo, no nos sacrificamos ni queremos sacrificarnos por nada ni por nadie. Pero la nueva vida en Cristo, amados hermanos, dice Efesios, requiere que nuestra vida sea una vida de sacrificio, sea una vida de humildad, sea una vida de mansedumbre y sea una vida de paciencia, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra del Señor. Son cosas nuevas para una persona nueva, ¿verdad? Con un corazón nuevo. No podemos vivir de esta manera, dice el Señor, con un corazón viejo, ¿verdad? No podemos. Recuerden ustedes la parábola, ¿verdad?, de los odres, el odre y el vino. No se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque se rompería,
¿verdad? No se puede poner un pedazo de tela nueva en un vestido viejo porque se rompería. Así que, amados hermanos, la nueva vida en Cristo es una vida para una nueva criatura que tenga un corazón nuevo. Ya la criatura vieja dice, ya debemos desecharla, ¿verdad? Para que la nueva enseñanza de Dios, la nueva escritura que Dios quiere poner en nosotros, ¿verdad? Pueda ser aceptada, ¿verdad? Por ese corazón nuevo y pueda empezar a vivir de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios dice que como hijos de Dios debemos de vivir dando honor a Dios por habernos salvado, ¿verdad? Dice el versículo 17: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta es la forma de vivir de las personas que todavía no son nuevas criaturas. Y una de las manifestaciones de esta forma de vivir es que andan, es decir, es que viven, es que se comportan de acuerdo, dice, a la vanidad de su mente. Esa es una de las características, amados hermanos. Son personas que no tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos mantenernos en comunión con Dios todos los días, en todo momento, a cada instante, porque siempre estamos pidiendo a Dios de su gracia, de su bendición, de su sabiduría, de su paciencia, de su enseñanza, ¿verdad? Que haga que su obra que Él ha hecho en nosotros fructifique, ¿verdad? Pero es nuestra participación muy importante para que nosotros podamos tomar la decisión de vivir de esa manera. El Señor nos guía, el Señor nos ayuda, pero dice, una de las características de las personas que no viven de esta manera es que andan, viven, se comportan de acuerdo a la vanidad de su mente. Hacen lo que ellos deciden, sabiendo incluso que no es la voluntad de Dios. Esa es una de las características. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor. Dice que estas personas, ¿verdad?, que viven de esta manera en la vanidad de su mente, dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. Esta palabra, amados hermanos, es una figura, hagan de cuenta ese vidrio de la ventana o los vidrios de las ventanas, ¿verdad? Si vemos o queremos ver para la parte de afuera, lo podemos hacer, pero no vamos a ver claramente, solamente vamos a ver sombras, ¿verdad? No vamos a ver los objetos claramente. Eso quiere decir la palabra entenebrecido, que está empañado, que no vemos claramente, ¿verdad? Así es la forma de vivir de las personas que andan de acuerdo a la vanidad de su mente, que no tienen comunión con Dios, que no toman a Dios en cuenta en sus vidas. Dice el apóstol Pablo, estas personas son ajenas a la vida de Dios. Las personas nuevas, que viven una vida nueva, porque son nuevas criaturas, siempre toman a Dios en cuenta en sus vidas. Si no tomamos en cuenta a Dios, entonces es que no somos personas nuevas. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, incluso cuando no sabemos nada. Pero le pedimos a Dios que nos ayude para ir avanzando, para ir entendiendo las cosas de Dios. Pero le pedimos ayuda a Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a que no le pedimos ayuda a Dios, aunque sabemos que lo que vamos a hacer, aunque sabemos que lo que pensamos decir no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no nos sujetamos a la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, porque tampoco lo podemos hacer si estamos viviendo de esa manera. Pero si pedimos ayuda a Dios para que nos ayude, si nos damos cuenta de que algo vamos a hacer mal, o pensamos hacer algo mal, o queremos hacer algo mal, pero queremos pedirle a Dios que nos ayude para que nos quite eso, entonces en esas características se muestra que somos nuevas criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Estas personas, amados hermanos, dice el apóstol,
que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, empañado, que son ajenos de la vida de Dios, que no toman en cuenta a Dios en su vida. Dice, son personas ignorantes. Y no es un calificativo peyorativo que lastime a las personas, sino lo que está diciendo es que son personas que no tienen conocimiento de Dios, porque no tienen comunión con Dios, ¿verdad? Ignoran las escrituras, como dijo el Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ignoran las escrituras. Por eso la palabra de Dios dice que esto sucede, ¿verdad? Son personas que se deleitan en hacer lo malo, cometen toda clase de impurezas. Dice, han perdido toda sensibilidad para arrepentirse de lo que están haciendo. Dice, la respuesta de todo esto, o la razón de todo esto, dice el apóstol Pablo, es porque sus corazones son duros. Sus corazones son duros. Gracias a Dios por versículos como el número 20, que nos dice la diferencia. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esa es la primera parte, ¿verdad? Mas vosotros, es decir, los que son personas nuevas, los que han obtenido en Cristo Jesús su salvación, los que han dejado atrás a la persona vieja, ¿verdad? Los que han aceptado un corazón nuevo de parte de Dios en sus vidas y que desean que Dios les encamine, ¿verdad?, en su vida. Dice el Señor, han aprendido de Cristo, han aprendido del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, ¿verdad? Pero la segunda parte de este versículo, que es el versículo 21, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo deben de ser las cosas. Dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que, amados hermanos, cuando nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo, cuando nosotros somos personas que escuchamos lo que nos enseña el Señor, cuando ponemos nuestro esfuerzo en caminar de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad?, entonces somos nuevas criaturas y tenemos que tener la seguridad de haber aprendido o de estar aprendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una ilustración que vi en el Facebook. A veces hay cosas buenas ahí, ¿verdad? Hay cosas interesantes. No todo es malo. Hay muchas personas que escriben textos bíblicos, ¿verdad?, y dan ánimo, dan fortaleza, ¿verdad?, y todo lo referente al Señor pues es bueno. Y vi una imagen que decía, tú puedes haber nacido en la iglesia, yo creo que ustedes lo vieron, tú puedes haber servido en la iglesia, tú puedes haber sido bautizado en la iglesia, tú puedes haberte casado en la iglesia, tú puedes haber muerto en la iglesia y aún así irte al infierno, dice esta imagen. Y la imagen es de una iglesia, es decir, un templo, ¿verdad? Y la gente viene y está entrando al templo, pero por la parte de abajo del templo hay un barranco, ¿verdad? Y por un lado entra la gente y por el otro lado la gente se va al barranco, indicando que se va al infierno, aún estando dentro de las instalaciones del templo, y dando a entender que son personas que participan en las actividades de la iglesia, son personas que participan en los ministerios, ¿verdad? Pero dice esta imagen, dice, no se van al infierno por haber asistido al templo, sino porque su vida fue una vida de iglesia y no una vida de vivir en Cristo, ¿verdad? Lo importante, amados hermanos, lo que nos enseña la palabra del Señor, es que nosotros vivamos en Cristo. Una nueva vida, pero en Cristo, de acuerdo a Cristo,
de acuerdo a la palabra de Dios, siendo sinceros, buscando a Dios, pidiéndole ayuda a Dios. Dice la palabra del Señor, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta, ¿verdad? Nos equivocamos, le pedimos perdón al Señor, le pedimos ayuda al Señor y nos levantamos, el Señor nos levanta y seguimos caminando en el Señor, fortalecidos y siempre atentos, ¿verdad? Para no volver a caer en lo mismo, creciendo de a poquito, pero siempre hacia arriba. Por eso la palabra del Señor, amados hermanos, en los versículos 22 y 23 y 24, nos dice el Señor que debemos despojarnos del viejo hombre, porque este viejo hombre, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, amados hermanos, lo único que sabíamos hacer es lo malo, es cometer pecado, ¿verdad? Es lo único que sabemos. No sabíamos hacer lo bueno, porque lo bueno lo enseña Dios. Y como no teníamos a Dios en nuestro corazón, no podíamos hacer lo bueno, lo que enseña Dios como bueno, ¿verdad? Pero dice el Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, este viejo hombre, es decir, nuestra vida anterior, nuestra vida pasada, debe de ser quitada, porque esa vida está viciada, dice, está moldeada, es lo que está diciendo, a todo lo incorrecto, a todo lo malo, a todos los vicios que pudiera haber de comportamiento incorrecto delante de Dios. Debemos de quitarlo, dice el Señor, porque este hombre viejo, ¿verdad?, nos engaña. No debe de existir ya. Y debemos de vestirnos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la figura que utiliza es la de cambiarse de ropa, ¿verdad? Cuando usted se baña se pone la misma ropa, ¿verdad que no? Ya tiene una ropa nueva, tiene una ropa planchadita, tiene una ropa limpia, ¿verdad? Y así se siente usted fresco, se siente limpio y disfruta, ¿verdad? Y se siente bien, ¿verdad? De ninguna manera piensa usted en volverse a poner la misma ropa. Así que es la figura que utiliza la palabra del Señor, despojarse, quitarse, ¿verdad?, el viejo hombre y vestirse, ¿verdad? Dice, con el nuevo hombre creado, dice, según Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. ¿Cuál es el resultado? Todo esto nos lo enseña la palabra del Señor aquí en el capítulo 4. El resultado de hacer esto, el resultado de despojarse, es una acción propia, es una acción de uno, ¿verdad? Dicen por allí, si nosotros no queremos ser ayudados, ni siquiera Dios nos puede ayudar. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Por eso la decisión de despojarnos, dice el apóstol Pablo, debe de ser de nosotros. Nosotros debemos darnos cuenta de nuestro mal comportamiento, nosotros debemos darnos cuenta de nuestros malos pensamientos, nosotros debemos darnos cuenta de nuestras malas palabras, de nuestras malas actitudes. Todo eso nosotros debemos decirle a Dios: Señor, por favor, mira mi comportamiento, mira mi forma de pensar, mira, Señor, lo que pienso, la malicia que tengo en mi mente. Señor, quítala por favor, porque yo no la quiero tener, yo quiero agradarte a ti, yo quiero vivir de acuerdo al nuevo hombre, ¿verdad? Son nuestras oraciones que debemos estar siempre, continuamente pidiéndole al Señor. Y el resultado, amados hermanos, de hacer esto, dice el apóstol Pablo en este capítulo 4 de Efesios, dice que los hombres, es decir, los hombres y mujeres que hacen esto, es porque desechan la mentira y hablan con la verdad. El resultado, es decir, cuando una persona está en este proceso, buscando a Dios, pidiéndole a Dios para vivir de acuerdo al nuevo hombre, ¿verdad? Es que la mentira se aleja de su vida y la verdad entra en su corazón. Se enojan, dice el apóstol Pablo, pero no pecan. Se enojan porque son seres humanos, porque Dios puso esas emociones en nosotros, pero no pecan, porque tienen la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, el poder de Dios para detener, dice Santiago, su lengua y no dañar a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. No hurtan,
dice el apóstol Pablo, sino que trabajan y además comparten con el que padece necesidad. La mente cambia, la forma de ver las cosas cambian, para entonces en esa nueva vida darse cuenta de que a su alrededor, ¿verdad?, en su familia cristiana y en las demás personas, hay personas que pudieran estar pasando por alguna necesidad y que ahora, como su corazón es nuevo y está moldeado de acuerdo a Cristo, entonces es sensible para ver a la necesidad de los demás y ayudar en la medida de lo posible, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, amados hermanos? Aquí el versículo número 19 dice, hablando de las personas que todavía tienen el viejo hombre, ¿verdad? Todavía viven de acuerdo al viejo hombre. Dice que perdieron toda sensibilidad, nada les conmueve, ¿verdad? No hacen lo bueno, no hacen lo correcto. Pero las personas que tienen a Cristo en su corazón, que caminan de acuerdo a la palabra del Señor y le piden continuamente eso, dice, no hurtan, ¿verdad?, sino que trabajan y además comparten con el que padece necesidad. Otra de las características que nos dice el apóstol Pablo de esta nueva vida en Cristo es que ninguna palabra corrompida sale de su boca, ¿verdad? Y algunas personas dicen, si esto me lo hubieran hecho antes, ¿verdad?, yo ya les hubiera dicho y hecho y quién sabe qué tanto, ¿no? Haciendo alusión a cómo era nuestra vida, a cómo era nuestro comportamiento, a cómo eran nuestras palabras, cómo eran nuestros pensamientos, cómo eran nuestras actitudes. Pero en Cristo todo eso ha cambiado, ¿verdad? No permitimos, ¿verdad?, que de nuestra boca salga ninguna palabra corrompida, porque el Señor dice, ninguna palabra de corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes, porque el Señor nos está enseñando a vivir de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Estas personas, amados hermanos, que viven una nueva vida en Cristo, dice el apóstol Pablo, no contristan al Espíritu Santo de Dios. Esto quiere decir, amados hermanos, que el temor de Dios está en su corazón y que le piden a Dios de su gracia para que en todo lo que hagan y en todo lo que digan, el nombre de Dios sea glorificado. Que no hagan algo que ponga triste a Dios por un mal comportamiento. Que no hagamos esas cosas conscientemente. Nos podemos equivocar porque somos seres humanos, pero cuando nos damos cuenta de que hicimos algo mal, de que dijimos algo mal, el Espíritu Santo nos enseña que debemos de ponernos a cuenta. Y inmediatamente, dice el Señor, para no darle lugar al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas personas, amados hermanos, que viven una nueva vida en Cristo, dice el apóstol Pablo, se alejan de la amargura, se alejan del enojo, se alejan de la ira, se alejan de la gritería, se alejan de la maledicencia y se alejan de la malicia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque ahora la vida que están viviendo es una vida diferente. Tal vez así era la vida antes, ¿verdad? Y decían algunos, el que me la hace me la paga, ¿verdad? Arrieros somos y en el camino andamos, y quién sabe, ¿verdad?, cuántos dichos que dan a conocer, ¿verdad?, ese tipo de vida, ese tipo de comportamiento. Pero en Cristo, dice el Señor, las personas que tienen una nueva vida, ¿verdad?, se alejan de todo eso. No permiten que en su corazón se anide nada de lo incorrecto. Son bondadosos y son misericordiosos para con los demás. Se perdonan los unos a los otros, así como Dios los perdonó a ellos en Cristo. Esta es la nueva vida, hermanos. ¿Les gusta la nueva vida en Cristo? Es una vida desconocida para los que no viven en Cristo. No la entienden, no la comprenden, no la aceptan. El Señor dice, cuando te hieran en la mejilla, pon la otra, ¿verdad? Estas palabras encierran más que solamente voltear y poner la mejilla, encierran un corazón nuevo,
amados hermanos, por ese nivel al que nos lleva el Señor para vivir de una manera en la cual el Señor llena nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia de su gozo y de su paz. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita poder vivir de esta manera gozosos, siempre, dándole gracias a Dios, bendiciendo el nombre del Señor, pidiendo de su gracia, pidiendo de su ayuda en toda circunstancia, pero nunca permitiendo que nuestra vida regrese a la vida anterior, sino que en el poder del Señor podamos vivir de esta manera. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Es reconfortante saber que Dios nos ha dado una nueva vida en Él, pero también implica una responsabilidad porque debemos obedecer sus mandamientos y no por miedo, sino por amor a Él. Y nosotros no podemos hacer esa transformación por nosotros mismos porque nuestro orgullo humano nos lo impide, pero debemos estar en constante comunión con Él y pedirle que Él nos ayude a cambiar y a transformar nuestros corazones y nuestras acciones. Les pido por favor que dispongan de su ofrenda y les pido a las hermanas encargadas si pueden pasar con los ofertorios y posteriormente las consagraremos. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Amado Dios, gracias por todas tus bendiciones a nuestra vida. Gracias porque esta semana tú no nos has dejado sin comer y no nos has dejado sin vestir. Y siempre das buenas dádivas a tus hijos. Te pido que tú recibas con olor fragante estas ofrendas que los hermanos generosa y amorosamente te han dado, y que tú nos sigas bendiciendo durante esta semana, que nos des todo lo que necesitamos y les proporciones a los hermanos conforme a sus necesidades y sus peticiones, pero también conforme a tu voluntad, que nada de lo que pidamos esté fuera de ella, y que tú nos cuides en nuestras actividades diarias de todos estos días. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Y vamos a recibir los avisos y también la bendición pastoral. Gracias a Dios por todo, amados hermanos. Queremos agradecerles, ¿verdad? Como familia pastoral, todas sus oraciones, sus bendiciones, ¿verdad? Y su cariño y todos sus mensajes, sus llamadas que nos han fortalecido en estos tiempos, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por ello. Mi esposa les manda sus saludos, les manda su cariño, sus bendiciones. Ella está todavía en el hospital, pero todo está puesto en las manos de Dios y Él es el que nos dirige. Bendito sea el nombre del Señor.
Esta semana también el Señor nos permitió a mi esposa y a mí cumplir un año más de vida. Así que agradecidos a Dios por todas sus bondades y a ustedes por todas sus felicitaciones y sus bendiciones. Amados hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Recuerden que debemos de estarnos cuidando, no se descuiden, ¿verdad? No nos descuidemos, estemos atentos siempre para hacer las cosas de acuerdo a como el Señor nos enseña. Recuerden que el Señor nos guarda, nos cuida todo, y si nosotros nos descuidamos, pues entonces tenemos problemas. Necesitamos ser obedientes al Señor, debemos ser humildes, debemos sujetarnos a las autoridades y debemos obedecer los mandamientos del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios sea con todos nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Queremos suplicarte, Padre, que tú, mi Dios, aceptes nuestro corazón. Te necesitamos, siempre te necesitamos, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Padre. Danos entendimiento conforme a tu palabra. Permítenos, Señor, poder vivir con el gozo y con tu paz que tú solamente das. Que aún nosotros, Señor, no podemos entender cómo lo haces, pero lo haces. Y tú nos llenas de tu gozo y de tu paz. Señor, bendice a todos mis hermanos, los que están aquí presentes, los que están en casa. Bendice a todos sus familiares, bendice a todas nuestras familias, Señor. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, Señor, por todo lo bueno que has sido para con nosotros, porque nunca nos has dejado. Señor, gracias. Alabamos tu nombre. Bendícenos en esta semana. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogando, Padre, que siempre nos permitas poder contar con tu presencia, con tu gozo, con tu paz, con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, gracias. Despídenos, Señor, de este culto. Lo pedimos, Señor, en tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos. Yo quiero